de estos procesos, ¿no? De estas maneras en que vamos arribando a donde estamos, ¿no? O a lo que nos permite ser. Yo creo que hay una cosa que pasa con esto de que nos deconstruimos, empezamos a autopercibirnos, que dijimos, ¿no? Veníamos viendo también que en la diversidad va a tener mucho que ver la intuición, ya no la autopercepción, porque la autopercepción sigue teniendo las bases en los binarios, ¿no? O sea, es una transversalidad de lo que se ha deconstruido, de los binarios deconstruidos. Entonces, el punto siguiente es esa intuición. Entonces, creo que ese factor conversor tiene que ver también con esa intuición, porque los convertidos también damos fe de que no sabemos muy bien cómo pasó. O sea, porque la razón te decía que vayas por un lado, la percepción te marcaba un camino entre el sí y el no, pero uno ha hecho algo intuitivamente, porque cuando en mi caso yo digo, pero ¿y cómo lo hice? No tengo ni idea cómo lo hice, fue intuitivo. Percibía que tenía que deconstruir, o sea, había deconstruido y de ahí percibía esa como tríada, ¿no? De los opuestos y la transversalidad de esos opuestos. Y en eso, ¿no? Aparecer uno como parte de esa problemática, pero no te guía, digamos. Seguís chupando de las raíces de los binarios, no te guías en ningún otro lado, o sea, es un triángulo, no salís de ahí, triangular, triangular, triangular. En cambio, la intuición sí te lleva a otro lado, es eso lo que te permite salir de la repetición de un proceso que es ni más ni menos, creo yo, el proceso que siempre hemos dicho. Si vos, ¿cómo vemos la gente y cómo en general habla la gente de la deconstrucción? Bueno, deconstruyo, autopercibo, deconstruyo para volver a construir. Entonces, deconstruyo, me autopercibo y vuelvo a construir una identidad, un género, qué sé yo, ¿cómo sería esto? Bueno, suponete un activismo, etcétera, ¿no? Pero lo volvés a construir, entonces otra vez hay que deconstruirlo, otra vez hay que autopercibir y de nuevo lo volvés a construir y otra vez, y entonces no salís nunca de ese triángulo, círculo, loop constante. La manera de salir de ahí es la intuición que te lleve a otra, ¿no? A otra cosa que no es ni siquiera otro paradigma. Sí, para mí el factor conversor es ese factor potencial, que es la potencia en que nosotros le decimos quantum, que te permite hacer saltos cuánticos, portales, entender otras dimensiones de la vida, y que nos van a llevar de la era de Piscis a la era de Acuario. ¿Y por qué siempre vamos por este lado? Porque entendemos que como personas creadoras, creyentes, del querer crear, necesitamos estar con el Zeitgeist, necesitamos ser sensores y tener la sensibilidad de poder conectarnos con lo que está en este tiempo y las dimensiones compartiendo. Y en eso me estoy acordando mucho de este proceso personal que viví con el tema del flujo consciente. Sí. Porque me conecté cuando dijiste, es que no sé cómo lo puedo transferir, ¿no? ¿Cómo le cuento a alguien qué me implicó en mi vida personal este factor conversor? Es como que uno comprende cómo era y cómo es, pero y ni siquiera es un es, porque ya es una cuestión muy ampliada, pero entiende que hubo algo ahí, pero no sé cómo, es difícil guiar, ¿no? Que es el gran crisis que nosotros tuvimos con todo el movimiento transartista, porque justamente no podemos guiar, porque es esto que le decimos fe, ¿no? Es esta mística, esta conexión con una cuestión potencial, cuántica, que no logramos como aprender conscientemente.
Y me acuerdo mucho de este proceso del flujo consciente porque me pasó que cuando logré generarlo, no lo hice de forma consciente. Fue de un día para el otro que me sucedió, pero entiendo que en su momento tenía una intuición de que era factible eso. Esto de que, por ejemplo, que las abejas no pueden volar porque no saben sobre las leyes de gravedad y otras leyes. Es un poco eso, ¿no? Es una intuición, es el no saber, pero creer que sí, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todos los no, a pesar de toda la ciencia, a pesar de toda la razón, etc. Y, y bueno, me conecté con eso porque en un momento me pasó que un montón de mujeres me decían, pero bueno, veniste, da cursos sobre esto, ¿cómo se hace? ¿Cómo llegaste? Y digo, es que no lo podría compartir, no sé, porque no fue un proceso lineal, consciente, fue la intuición de, primero de querer sensibilizarme con la menstruación, de entenderlo como algo potencial para habitar y que hacerlo presente en la vida, y poder como compartirlo como ciclos, como tiempos, como espacio, tantas cosas que se implica, y que en el momento que creía y intuía que eso sí se podía dar, en algún momento sucedió, incluso dormida, porque también pensaba que el día que me di cuenta fue por haber estado, fue cuando me desperté de un sueño. Y bueno, me quedo pensando, tratando de eso, cómo descubrir ese factor conversor, y que también tiene que ver con empezar a creer que el futuro está aquí, esto que mencionaba, me parece decir, la verdad que hoy, cuando uno se conecta en ese sentido, es que entiende que tiene la capacidad de, no de crearlo, como prolongación en el tiempo, sino que está toda la materia energética hoy, ¿no? Para que eso suceda. Y es que es hoy lo que uno tiene que, como factor de conversión, de conversor, empezar a generar como subcapas. Y bueno, ni hablar como expansión, ¿no? Pero es esa implosión-expansión conviviendo en un cuerpo. Que yo creo que es ese latido del que hablábamos alguna vez, o sea, esta cosa de que bueno, estamos en 2D, pero cuando empezamos a percibir en otras dimensiones, tenemos que entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir todo el tiempo de una manera muy dinámica, porque obviamente tenemos que seguir conviviendo con los estereotipos, con los formatos, con las identidades, con, bueno, qué sé yo, todas las cosas normalizadas. Pero ahí nos estamos dando cuenta que se puede entrar y salir. Pasa que yo creo que ahí es donde la intuición es la gran clave, porque la intuición te permite entrar y salir sin la necesidad de estar razonando esa entrada y salida. Porque si uno razona, entonces estamos construyendo otra vez, ¿no? Entonces ahí creo que es la clave. Esto que también no, los místicos en general hablan de la intuición diciendo que, bueno, es la puerta a Dios, ¿no? Es la puerta con la que uno va a poder, a través, ¿no? De la que uno va a poder llegar a Dios, porque es esa conexión justamente con algo que no es racional, pero que existe y que constantemente a los místicos les servía para poder conectarse con el todo en la parte y en la parte con la parte a partir del todo. Bueno, no sé si lo estoy diciendo bien, creo que se entiende. Quiero decir, ¿no? De ida y vuelta. Entonces, en ese trasvase, la intuición es fundamental porque con el razonamiento lo único que haces es poner
preguntas que necesitan respuesta y si no se dan son dudas que generan la ausencia de la experiencia, digamos, ¿no? Te quedas solo con la duda. Es como esto, bueno, yo soñé algo y después me pasó. Si no tenés la intuición, lo más probable es que vas a decir, pero no sé si es verdad, no sé si fue verdad, porque eso es racionalizar y ponerle un tope a la experiencia, no la podés experienciar. Entonces, pero si vos te entregás a la intuición, ¿no? Que es una manera de intencionar a la intuición, ¿no? O sea, si te entregás intencionando, intuir, bueno, pues seguramente que ahí se abren otras posibilidades. Creo que ese es el punto también, ¿no? Que la intuición es la gran herramienta para empezar a atravesar toda una serie de planos que tal vez racionalmente también podríamos acceder, pero que en ese acceder siempre es con muchos tropiezos con muchos obstáculos, ¿no? No fluye, no se dinamiza y la sensación que nos queda siempre es como de la duda, ¿no? El otro Eso, día que le escuchaba a esta medium, sí, que me encantó porque hace tan simple algo que parece como fuera de este mundo. sí, Ella mencionaba y decía justamente esto que estás diciendo. Decía, el gran tema para ampliar la sensibilidad es que a esa intuición es darle curso y no claro, frenarlo con la razón. Entonces, y es como permitirse el juego creativo en ese sentido. Porque, y que es el gran campo potencial para ampliar la sensibilidad. Ella mencionaba los distintos campos de sensibilidad humanas que vienen de la visión, del oído, del olfato, del tacto, que son todos nuestros sensores. Dice, para ampliar esos sensores, bueno, la mente, el intestino, dice, para ampliar esos sensores, hay que darle curso a esa primera intuición que te aparece con algún tema. Entonces, bueno, ella mencionaba este ejercicio de estar en la fila de un banco, y está la caja 1, la caja 2, la caja 3 y la caja 4. Y dice, el ejercicio es una vez que vos estás y decís, che, me parece que me van a llamar de la caja 2, o empezás a tener como una conexión con la caja 2, dice, si lo bloqueas con la razón, no generas el ejercicio. Dice, y la razón generalmente lo pone en los términos de, estoy adivinando, estoy como imaginando y tantas otras cuestiones, ¿no? Pero dice, cuando uno toma ese ejercicio de forma, le da cuerpo, se habilita esa posibilidad y dice, y sucede. Y no es que estás llamando algo de algo, es porque en ese momento esa energía está sucediendo, que esa zona, esos números, ese ambiente está generando la posibilidad de que uno vaya a la caja 2. Lo que pasa es que uno lo empieza a mirar y a detectar. Entonces eso que llamamos intuición es lo que tendremos que permitirle su curso para que la razón no nos dé la forma que lo que nos permite dar curso a nada. La razón termina, y la lógica termina dándole un sentido que como personas nos tranquiliza, pero que hay una parte nuestra que siempre va a estar impaciente, ¿no? Porque todas esas otras sensibilidades están. Creo que es un poco también esto que estábamos conversando con lo de Stephen Hopkins, ¿no? Esta noción de que al futuro también se lo recuerda. No solamente recordamos el pasado, sino que recordamos el futuro. Porque recordar que también tiene que ver con cordel, ¿no? Concordar, con cordel, con hilvanar, ¿no? Con tejer, incluso con el texto, con la idea de textere. Bueno, todo esto, ¿no? Que pienso es muy también claro desde la ciencia, o sea, porque a veces pensamos o nos
te queda la sensación de que estas son como cosas más metafísicas, en un sentido más, una metafísica más astrológica o más, no sé cómo decirlo. Espiritista, Sí, más dirían. esotérica, espiritista, mágica. Pero bueno, también, además que seguramente también, y por qué no, que todo eso tampoco tiene ninguna cosa negativa, sino justamente son prácticas también muy positivas, pero la ciencia en sí también lo explica, ¿no? O sea, justamente las últimas búsquedas, digamos, ¿no? Con respecto a las teorías de cuerdas, por ejemplo, a la teoría de cuerdas, va por ese lado, ¿no? O esto de estas dimensiones que están por nosotros antropocéntricamente en la era de Piscis, siendo definidas desde hace 500 años de una manera lineal. Pero esto ha existido antes del Renacimiento, durante muchos momentos de la historia de la humanidad, muy presente. O sea, la gente navegaba constantemente entre entre las dimensiones que estamos habitando. Y no tenían ningún problema, o sea, no se planteaban si estaba bien, si estaba mal, si era verdad, si era un invento, si era una fantasía, etcétera, ¿no? Vivían así, por eso es que el Renacimiento también trae como una especie de bloque, ¿no? De un bloqueo a eso en pos de cierta racionalidad que, bueno, lo empieza a regir todo y que se basa, ¿no? En aquel renacer a las culturas precristianas, digamos, a las culturas helénicas, sobre todo, y que tiene ese tinte, pero no necesariamente ese color, ¿no? Porque también eso está interesante decirlo. El Renacimiento toma algunas partes de lo precristiano, ¿no? De lo helénico. Porque lo helénico tampoco dejaba de lado toda esta otra navegación entre planos, entre dimensiones, ¿no? Sino que las potenciaba con un diálogo que hoy nosotros entendemos como mitológico, ¿no? Las mitologías, lo potenciaba en eso, pero que el Renacimiento, bueno, toma una parte y la otra la deja, ¿no? Y la estigmatiza. Estigmatiza, desde ahí venimos estigmatizando todo lo que no podemos explicar racionalmente dentro de unos parámetros de una normalidad aceptada por la mayoría e implementada como reglas, leyes, normas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es interesante esto porque también esta posición, ¿no? Es, por la ciencia, por ejemplo, es muy clara, o sea, desde los años 60, mínimamente, porque en realidad antes, pero los 60 cuando empiezan a teorizar ya de una forma muy concreta, muy contundente sobre estas cosas, para nuestra era antropocéntrica, era de Piscis, ¿no? Porque, insisto, a científicos, o que se llamarían o se denominarían de otra forma, antes del Renacimiento ya lo hicieron. Pero nuestros científicos modernos lo empezaron a hacer a partir de la década del 60, más o menos, y bueno, es que son 50 años de mucha, bueno, 70 años ya, ¿no? 50, 70 años ya, de muchísimo desarrollo. Estoy bien, ¿no? 70 años más, 60, 40, sí, 70 años, ¿no? De muchísimo desarrollo. Entonces, no estamos hablando de que la ciencia recién se esté enterando. La ciencia hace muchísimo que nos dice y nos lo dice de muchas formas. Y hemos tenido ídolos populares como Sheldon Cooper, ¿no? De Big Bang Theory, que, bueno, hablaba todo el santo tiempo de esto, o sea, él era un especialista en cuántica, en teoría de cuerdas, en toda esta materia oscura y tanto más. Esos eran sus problemas, de hecho, ¿no? Sus problemas profesionales pasaban por ahí. ¿Se cortó? No, Ahí estamos. Yo te veo que estás congelada, pero no sé si... Ahí estás.
Entonces, bueno, pero no queremos ver esa parte, ¿no? Porque nos cuesta pensar justamente que lo que estamos viviendo, como bien siempre también, ¿no? Desde la misma ciencia se dice, es una ilusión a partir de un conocimiento regulado, ¿no? Entonces, bueno, conocemos ver de este modo, conocemos percibir de este modo, conocemos escuchar, tocar, lo que sea de este modo, conocemos estar despiertos, dormidos de este modo, pero no es el único modo. No significa que sea ni malo ni bueno, es un modo, ¿no? Hay muchos otros modos que se pueden dar como prácticas reales, o sea, y creo que la intuición tiene eso, que es un buen vehículo, es como, bueno, pero ¿y cómo lo hago? Desarrollando la intuición, ¿no? Que creo que también es esto de que eh, si vos estás en la fila de una caja, ¿no? De un banco, y de repente algo te está pasando con la caja 2, es porque ya estás en la caja 2, ya estás, ya estuviste, ya vas a estar para siempre, nunca, porque las dimensiones son todas esas, digamos, ¿no? E infinitas más. Entonces hay algo que te está llegando no porque te estás adelantando visionariamente al futuro o adelantándote al tiempo en términos de, ¿cómo se llamaba esto? ¿No? Los videntes o ¿cómo es Nostradamus, por ejemplo? ¿Cómo era no me sale su... Me eh, salen los apocalípticos, pero no son eso, es bueno, pero los... también, ¿no? Como los apocalípticos o toda esta cosa, ¿no? Como profetas, como... Pero no se trata de eso, se trata de justamente que estás pudiendo percibir otras dimensiones, conectarte con otras dimensiones, y si no le pones el freno de la razón y de todo lo normalizado que nos rige, es muy probable que vayas a poder seguir andando, navegando, cruzándote, siendo, participando, conversando con todas esas otras dimensiones, ¿no? Y eh, influyéndote, que eso es un poco lo que estábamos hablando también nosotros, que no es gratis, esto no es un entretenimiento, ¿no? Esto no es entretenerse, que mucha gente cuando se pone de moda ciertas cosas, ¿no? De todo esto, alguna parte, ¿no? Se pone de moda esto, aquello, que te permite entrar en algún tipo de conexión con esas otras dimensiones, la gente cree que no le va a pasar nada más que un momento, un rato, en donde entra esa dimensión y después se va y sigue todo igual. No, no sigue nada igual. O sea, No sigue nada igual y te invita a una nueva responsabilidad social muy tal. fuerte y no te puedes escapar porque se abrió esa dimensión. Es que como siempre, ¿no? También esta situación de que somos en la medida en que vamos existiendo bueno, me sale parámetros, no quiero poner la palabra parámetros, pero bueno, esto, ¿no? O sea, no podemos no podemos negar lo que nos está pasando y no podemos tampoco utilizarlo y después dejarlo de lado cuando eso implica algo muy fuerte, ¿no? Bueno, las personas que de repente se comunican con otras energías que están en otros planos, personas, o energías que han sido, para decirlo mejor, que han sido personas, que han sido animales, que han sido momentos históricos, no sé, por poner cosas que son racionalmente reconocibles. Claro, después no se puede volver a pensar que nada de eso sucede, que nada de eso es factible de que te pase y de que te puedas conectar. O los viajes astrales, o la misma meditación, lo que te pasa en la meditación profunda, que al fin y al cabo, mucha gente yo creo que llega a la meditación profunda, pero el tema está en que después eso queda solamente en la práctica de una hora de relajación. Entonces se pone así bueno, paupérrimo es el término, ¿no? Tan paupérrimo porque es una moda que no implica lo que realmente estás experienciando, pero la experiencia la estás teniendo.
el que lo oculta después, ¿no? El que se lo oculta a sí mismo, el que dice o se lo niega o trata de, acá no pasó nada, o sea, sí, tuve la experiencia, pero ya está, ya corté, vuelvo a la realidad, que es como la gente en general lo dice, ¿no? Bueno, ya está, ahora vuelvo a la realidad, listo. Quedan con una cosa que es una bomba de tiempo, o sea, si no lo sabes manejar, es una bomba de tiempo. Por eso no hay que jugar mucho con estas cosas, ¿no? Un poco como siempre se dice, con este tipo de cuestiones. Bueno, Stephen Hawking también lo dice, esto de que, de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, él tenía mucho humor, bueno, ese humor inglés así, tan, no sé cómo decirlo, bueno, irónico, sarcástico y todo lo demás, ¿no? O como ese humor inglés, voy a decir mejor. Y entonces él decía un poco que lo que él había sido muy brillante desde siempre, o sea, él había justamente podido percibir eso desde el futuro en relación a que él podía atravesar las capas, ¿no? Y que bueno, que cuando fue joven fue muy especulador con eso, y que entonces no supo entrar ahí con la responsabilidad social que eso implicaba, ¿no? Intentó hacer otras cosas, especuló con otros aspectos. Y que bueno, que había sido castigo de Dios, castigo divino, ¿no? Lo que luego le pasó en términos de cómo llevó la vida con su cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, un poco él ironizaba esto, decía, bueno, si vas a entrar, ojo con lo que haces, porque yo doy fe de que cuando con estas cosas no haces lo que tenés que hacer y lo que ves en esas experiencias que tenés que hacer, lo que percibís, bueno, después es que te cae un palo por la cabeza, o sea, no juguemos con esto, ¿no? Yo creo que lo diría también muy, muy sensiblemente. Yo creo que realmente él también sentía un algo de eso, ¿no? Además que era humor, que era como una manera de explicarles la gravedad o la responsabilidad que implicaba cierto tipo de conocimientos, ¿no? O de experiencias. Eh, pero bueno, es muy también pienso como ampersanador esto, ¿no? O sea, es esta noción del ampersand sanando, este ampersanar que creo que también es algo que se suma, ¿no? Con la intuición. O sea que siento que todo esto también lo que hace es que nos va permitiendo ampersanar, ¿no?